Muy buenos días a todos en este caluroso junio de España, que en el centro de la península pues es un tiempo de mucho calor. En el vídeo no se percibe, pero hace calor. Escudriñando las Escrituras, pensando sobre qué podría hablar hoy, reflexionar con vosotros, se me ha ocurrido que hoy podría hablar en profundidad del pasaje más conocido del profeta Daniel. Daniel fue uno de los grandes profetas, de los 4 grandes profetas, y escribió en el siglo VI antes de Cristo. Faltaban 6 siglos antes de que viniera nuestro Señor. Y hay un pasaje que es el de las 4 bestias. Muy interesante. Cualquiera que lea el rollo antiguo del profeta, hay que imaginárselo, cómo lo extendían, cómo lo iban leyendo. Este pasaje llamaba la atención. Es curioso que Dios nos incita en la Biblia a través de figuras literarias, de figuras visuales. Estas 4 bestias, el profeta nos va a explicar que son 4 reinos que se sucederán. Él nos lo explica porque a él se lo explican del cielo. Imaginaos lo que es un profeta en tierra de Babilonia que de pronto recibe una visión y después la puso por escrito. Y nos dijo esto en Daniel capítulo 7, comienzo a leer desde el versículo 4. Daniel 7:4. La primera bestia era como un león que tenía alas de águila. Entonces, mientras miraba, sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se le hizo caminar sobre 2 pies como un ser humano, y una mente humana le fue dada. Cuando leí esto la primera vez en mi vida, no entendí nada, como es lógico, no entendí nada. Y además, si aquí se estaba refiriendo, como después queda claro, al imperio babilónico, ¿por qué no decir claramente, estamos hablando del reino de Babilonia y ya está? No. Lo mismo que el pintor con los colores hace arte, aquí Dios le da una visión literariamente bellísima. Compara a ese reino que se convirtió en imperio en la época de Daniel, compara ese imperio a una gran bestia, un ser gigantesco, colosal, tan colosal como un reino. Y se dice que era como un león, algo que todos lo entendemos. El león, claro, nosotros somos gente de ciudad, pero el león, para los que vivieron en el campo y lo conocieron, era un ser temible. Su fortaleza es impresionante, los músculos que tiene. Puede correr, pero es que sus zarpazos desgarran las carnes humanas sin ningún problema. Todos hemos visto un gato cuando saca las garras, el daño que te puede hacer. A mí me ha arañado algún gato cuando era niño. Pues ya no digamos el león. Y por supuesto su gran fuerza, la boca. La boca que cuando atrapa, mata, clavando sus dientes. Este es el ejemplo para un reino. Un reino, una sociedad humana, debería ser una sociedad
de seres humanos cuyo propósito es hacer que los integrantes vivan mejor, que tengan prosperidad. Desgraciadamente, tantas veces en el pasado y algunas veces en el presente, un reino, un estado, se convierte en una bestia temible, una bestia sangrienta. La sociedad humana, que debería servir para crear prosperidad, hacer que sus integrantes vivan lo mejor posible en el plano natural, se convierte en una bestia sanguinaria, y entre todos los estados que funcionan mal, este en concreto en este momento histórico era como un león. El león es el rey. Todos los pueblos antiguos lo consideraban el rey de los carnívoros. Era como un león y tenía alas de águila. ¿Por qué dice alas de águila? Porque si vemos lo que les costó el avanzar a través de conquistas a otros reinos, por ejemplo Egipto, ya no digamos nada de determinados reinos pequeños, fenicios, etc. Este era poderoso y avanzaba rápido, es decir, sus conquistas fueron muy rápidas. Por eso dice, y tenía alas de águila. Se traslada con la rapidez de un ave. Por supuesto, es una comparación literaria. Este imperio es el babilónico, y así fue en esa época. Este imperio será el que provoque la primera toma de Jerusalén y la segunda, unos años después, cuando dejaron de pagar tributo, segunda en la que destruyeron el templo. En la primera toma de Jerusalén con Nabucodonosor es cuando el exilio se producirá. Se los llevarán hacia el este. Pero dice una cosa interesante, y eso que Nabucodonosor fue el mismo rey que sitió Jerusalén una vez, la tomó, deportó a los judíos, no a todos, pero a 10.000. Pensemos que el reino se estima que estaba alrededor de los 100.000, 120.000, 90.000. Había entrado en una terrible decadencia el reino de Judá, y el reino del norte ya no existía. Allí sí que la deportación había sido masiva con los asirios. Y empezaron las colonizaciones de paganos. Por eso, ya lo dije en otra charla, esa es la razón de que se llevaran tan mal con los samaritanos, los del sur, Judá. Bien, entonces, este rey fue el que destruyó Jerusalén, la segunda vez que la tomó, porque la habían desobedecido. Y dice el profeta, entonces, mientras miraba, sus alas le fueron arrancadas. Se está refiriendo con esto, probablemente, y digo probablemente porque este pasaje que voy a leer ahora es no tan claro, pero probablemente se refiere a que Nabucodonosor, después que destruyó Jerusalén, el templo que él había saqueado años antes, siguió reinando, pero entró en una fase en la que no pudo ejercer el poder. Parece ser que le entró una locura. Le entró una locura y por eso dice, sus alas fueron arrancadas. Es curioso, y no es el único pasaje de la Biblia, en que se deja claro que la bestia es un reino, pero en algún momento se habla del rey como si fuera la bestia. Es lógico, el rey es la cabeza de la bestia es como si fuera su cuerpo. Otro pasaje es en el Apocalipsis, cuando se habla de la primera bestia, se deja claro, es un reino con
con 10 reyes. Pero hay uno de especial importancia, el que llamamos el Anticristo, y entonces hay un pasaje en que dice, y el número de la bestia es 666 y es número de hombre. Y está hablando de una persona, el Anticristo. Con lo cual ya vemos que a veces hay una identificación. Es como la Alemania que cayó subyugada bajo Hitler. Pues se puede decir, Hitler ha hecho esto, aunque en realidad lo ha llevado a cabo Alemania. Alemania era la que invadía Polonia, Alemania fue la que invadió Francia, pero también se puede decir, Hitler ha hecho esto. Porque en el fondo es Hitler a través de... Cuando hay un poder tiránico tan fuerte, hay una identificación entre el tirano y ese cuerpo de siervos en que se convierte en la nación. Pues esto ocurre en el profeta Daniel. Habla de la bestia como un reino y de pronto dice, mientras miré, sus alas fueron arrancadas. Se puede referir a este periodo del que habla el profeta Daniel. Un periodo de locura, largo. Y fue levantado del suelo y se le hizo andar sobre 2 pies como un ser humano, y una mente humana le fue dada. Muchísimos comentaristas dicen, esto se está refiriendo a que Nabucodonosor, el león, después de verse humillado por su locura, después de ver que no podía ejercer el poder, cuando por fin se recobró y retornó al poder, había cambiado. Hay locuras que son permanentes, hay determinadas enfermedades que pueden afectar a una persona un tiempo y después recuperarse, aunque a lo mejor en el futuro pueda recaer. Pero hay fases en que uno está tan mal que no podría gobernar, hay fases en que uno ya puede gobernar. No se pierde la conciencia de lo que está bien y de lo que está mal en la fase en que uno está más normal o completamente normal. Este hombre, al verse humillado por su enfermedad, pues por eso dice, y se le levantó de la tierra y se le hizo estar de pie sobre 2 pies como un ser humano. Es decir, de ser un león pasó a ser un ser humano. De ser un ser agresivo, una persona agresiva, conquistadora, cruel, pasó no a ser un santo, no a ser un ángel, no a ser un cristiano, pero al menos fue un hombre humano. Y una mente humana, dice el profeta, le fue dada. Y efectivamente vemos en el libro de Daniel cómo este hombre cambia, cómo este hombre se vuelve más pacífico y entonces les permite retornar a Israel, al pueblo conquistado. Bien, la primera bestia es el imperio de Babilonia. Era una ciudad, toma el nombre de una ciudad, en su época así se le llamaba, el reino de Babilonia, pero era un imperio. Esa ciudad, que en realidad era un pueblo del sur de Mesopotamia, crea un imperio y va conquistando territorios hasta llegar a la costa del Mediterráneo, en su máxima expansión, e incluso más al sur. Había llegado, no recuerdo ahora si con los asirios, creo que fue antes. Los asirios era otro pueblo mesopotámico. Estos fueron los que invadieron el reino del norte, Israel. Más cruel. Mesopotamia, al norte, estaban los asirios. Ese era el corazón de Asiria. Y su principal ciudad, su capital era Asur. Mientras que en la época en que se conquista el reino de Judá, ese reino había ido retrocediendo en favor del reino de Babilonia, que era el sur de Mesopotamia.
En la vida de Daniel ve 4 bestias y las ve a partir del reino en el que él vivía, que es el de Babilonia. La segunda bestia. Entonces otra bestia apareció, una segunda, que parecía como un oso, y se levantó por un lado. Tenía 3 costillas en su boca, entre sus dientes, y se le dijo: levántate, devora muchos cuerpos. Cada palabra que nos dice el profeta tiene su razón de ser, cada una de ellas. Aunque cuando yo leí esto, vuelvo a insistir, no entendí nada, nada. Otra bestia apareció. ¿Por qué? Porque el reino babilónico en Mesopotamia cedió ante el reino persa. Hemos dicho que en Mesopotamia los babilonios estaban al sur de Mesopotamia, con Babilonia como capital. Los persas van a venir del este, de la zona de Irán, y cada vez son más poderosos, más poderosos. Y llega un momento en que vencen por la guerra a las fuerzas de Babilonia. Y este imperio se dice que era como un león. El león es cruel, más que el león o menos. Bueno, los dos son igual de crueles, realmente tampoco hay tanta diferencia. Pero el león se caracteriza por su fuerza. Incluso el león no puede competir frente a la fuerza de un oso. Se levantó de un lado, es verdad, venían de un lado, la zona que hoy día conocemos como Irán. Tenía 3 costillas en su boca, entre sus dientes, símbolo de que estaba devorando, de que había matado. En los libros de historia parece todo muy aséptico, ver un mapa, ver cómo avanza un imperio, cómo avanza otro imperio, pero estamos hablando de matar, de muerte. Tenía 3 costillas en su boca, entre sus dientes, y le fue dicho: levántate, devora muchos cuerpos. Estaba en un lado lo que hoy día es Irán, pero se le dijo: levántate, y se levantó y fue hacia el oeste, conquistando la tierra de Mesopotamia, que no era la suya propia. A veces, cuando hablamos de asirios, babilonios y persas, nos puede parecer que todo es lo mismo. No. Es como hablar de españoles, franceses y alemanes. Son pueblos distintos, cada uno con sus costumbres, con su cultura, y preponderaron cada uno en un tiempo. Y le fue dicho: levántate. Es decir, hay designios de Dios detrás de todo. Dios no quiere el mal, pero permite un tiempo a cada una de estas bestias. No son buenas, son estructuras de pecado, estructuras que crean ejércitos para subyugar o incluso esclavizar a otros pueblos. Pero al menos hay una tranquilidad, y es que nuestro Padre solo les da un tiempo. Por eso le fue dicho: levántate. Es como si dijera: se te va a conceder un tiempo. Dios te lo permite. Levántate, devora muchos cuerpos. Fueron crueles con los que habían sido crueles. Nabucodonosor fue un instrumento con el que Dios castigó a Judá, pero después ese reino cruel, el león, fue castigado por otro reino. Esto no se le había dicho al león: levántate, devora muchos cuerpos. Tampoco habíamos visto al león
con costillas en sus dientes. Este reino, por lo tanto, fue más cruel. El león tiene un aspecto de nobleza que ya se ve que en este momento no tenía este nuevo reino. Observamos que cada reino tiene sus características únicas. No da lo mismo uno que otro, incluso aunque los dos sean malos. Lo observamos a lo largo de la historia. También ha habido más bestias a lo largo de la historia. La Unión Soviética, la Francia de la Revolución Francesa, la Italia fascista. Pongo ejemplos claros. Podría poner ejemplos de naciones subyugadas a tiranos, a dictadores malos, hablando de dictaduras africanas o incluso latinoamericanas. Pero dictaduras que han provocado desaparecidos y torturas injustas siempre, esas desapariciones, no tienen el carácter más colosal de una Francia que en su evolución acabará invadiendo hasta Rusia, o la Italia fascista que invadirá algunas partes, como Etiopía y otras. Y ya no digamos nada como Alemania o después la Unión Soviética. En estos casos sí que hablamos de bestia como si fueran grandes seres mitológicos, colosales, inmensos. Otro tipo de dictaduras pueden ser igual de crueles, pero son más pequeñas. Son más pequeñas. Aquí vemos también una enseñanza de Dios. Esto siempre se nos ha dicho, obedeced al gobernante, porque a Dios le gusta el orden. El orden social no es optativo, es un bien. Ahora bien, el mismo Dios que nos dice, sed buenos ciudadanos, reconoce que hay estructuras sociales que se convierten en malignas, gobernantes que se convierten en bestias. En esos casos, la obediencia quedará disminuida según lo que nos enseñe la prudencia, evidentemente. Esto no es el poder, es una cosa buena en sí misma, luego hay que obedecer siempre y en toda circunstancia. No. La obediencia al gobernante tiene sus límites. Ha habido más bestias a lo largo de la historia. Dios nos enseña cómo interpretar 4 reinos. Y una vez que lo hemos aprendido, podemos volver a mirar con ojos bíblicos las realidades de la historia. Y veremos que hay reinos buenos, reinos en que el gobernante lo que buscaba era el bien de sus gobernados. Reinos en que vivieron pacíficamente y prosperaron. En otros hay mezcla y otros fueron malos, aunque hubiera alguna pequeña mezcla de bien, pero fueron malos. Bien, no voy a alargarme sobre este tema. El imperio persa. Pero entonces Daniel vio una tercera bestia. Después de esto, mientras miraba, otra apareció como un leopardo. La bestia tenía 4 alas de ave sobre su espalda y 4 cabezas, y le fue dado dominio. Una bestia que es como un leopardo. El leopardo se caracteriza por su rapidez, por su agilidad, es su gran característica. ¿Y qué imperio fue este? Ojo, Daniel recibe una profecía. Él está escribiendo esto en la época de Nabucodonosor. Él estaba escribiendo esto en la época en que estaba el imperio babilónico. Ahora mismo tengo una pequeña duda de si él
conoció el comienzo del Imperio Persa. Tendría que mirar la cronología, pero me parece que no. Por eso él ve una bestia, el reino en el que vive, y después las que han de venir. Desde luego, esta tercera bestia, sin ninguna duda, es el imperio de Alejandro Magno. El imperio de Alejandro Magno. Por eso dice, como un leopardo, porque es verdad que la primera bestia fue muy rápida y llegó hasta las costas de Fenicia rápidamente, el imperio babilónico, pero el imperio de Alejandro fue lo nunca visto, desde Egipto hasta los comienzos de la India. Por eso se decía del león que tuvo 2 alas, y de este se dice que tenía 4 alas. En esa mentalidad oriental, 2 alas es muy rápido, como un ave, 4 alas es mucho más. Por eso los serafines tienen 6 alas. Si ellos imaginaban que los seres angélicos celestiales, hay representaciones en relieves, no en Israel, pero sí, por ejemplo, en Asiria, tenían alas, y también en Egipto, y en Egipto en la época de Moisés, los seres celestiales al servicio de la divinidad con alas, para decir no son de este mundo, pueden elevarse a otro mundo. Pues si tenían 2 alas, el que los serafines tengan 6 alas es decir, no, estos son más importantes todavía, más. Es como los indios, cómo representaron el poder, me parece que es Shiva, pues poniéndole más brazos. Si uno tiene 2 brazos y los brazos son símbolos del poder, 6 brazos es más poder. Esta es la mentalidad que se aplica a los querubines, no hay que buscarle más razones. Las alas significan simplemente pues, que si unos serán importantes, estos son más importantes. Aquí tiene 4 alas para indicar todavía más rapidez. 4 alas sobre su espalda y 4 cabezas, y le fue dado dominio. 4 cabezas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, primero de todo, el leopardo es más pequeño que el león. Algo lógico, porque el reino de Alejandro va a ser muy breve. Va a ser muy rápida su conquista, pero muy breve. Yo creo que entre la nobleza del león y la mayor pequeñez del leopardo, lo que se está diciendo es esto, pero es más rápido. Dice 4 cabezas, porque el reino, en cuanto muriera Alejandro, y muy joven, sería dividido entre sus 4 generales principales. Fijaos que cuando se hable de la primera bestia en el Apocalipsis, le dirá el ángel a San Juan, las 10 cabezas son 10 reyes que gobernarán cada uno a su tiempo. En este caso, sobre su espalda, lo que simbolizan son los 4 generales. Alejandro tenía 4 generales principales. Pues bien, a su muerte serán dividido el territorio entre ellos. Uno era Lisímaco, otro Ptolomeo, Antígono y Seleuco. Las divisiones principales de los territorios de Alejandro fueron Tracia, el norte de Grecia, Tracia, Grecia, Egipto y Persia. Y estos 4 generales, menos Lisímaco, darán lugar a 4 dinastías. Ptolomeo, pues los faraones ptolemaicos, Seleuco, los seleucidas. Bien. Sí, mucha rapidez, pero al final fue un leopardo. Fijaos cómo cada palabra de la Biblia, lo sepamos o no, tiene su razón de ser. No hay paja, no hay cosas inútiles en la Biblia. Otra cosa es que a veces nuestra vista no nos lo permite ver por más que nos esforcemos. Durante años este texto para mí
Fueron un montón de detalles que no los entendía. Cuarta bestia. Vuelvo a repetir, Daniel vivió antes de estas bestias. Él sí que conoció la bestia babilónica. No sé si llegó a conocer, insisto, la persa, pero él está recibiendo profecía. Y cuando los judíos leyeron lo que se había escrito, que había dicho el profeta, dijeron, aquí está, aquí está. Dios nos lo avisó. Y después, para el futuro, habla de una cuarta bestia. Después de esto, vi en las visiones por la noche una cuarta bestia, terrible y horrorosa y tremendamente fuerte. El león es fuerte, también el oso, también el leopardo. Es lógico, no se está repitiendo aquí Dios. Estos reinos conquistadores son fuertes, no puede ser de otra manera. Pone ejemplos de animales crueles, sanguinarios. Los hombres, lo podéis ver en internet, que han tenido un encuentro con un oso. Si el oso les ha atacado, lo cruel que puede ser, lo terrible que puede ser un zarpazo del oso o un mordisco, perdiendo parte de la cara, perdiendo un brazo, y esos son los que sobreviven, claro. Y sin embargo, aunque los otros también eran crueles, de este se dice que era terrible, espantoso y muy fuerte, muy fuerte. Los otros lo eran, pero al recalcarlo de este es que lo es más. Y empieza la descripción. Perdón. Uno se ha dicho que era un león, otro un oso, otro un leopardo. Este no. Este no. No le da forma. Como diciendo, esto es todavía más espantoso que cualquiera de los animales que hasta ahora os he dicho. Vamos a continuar. Tenía grandes dientes de hierro y estaba devorando, quebrando en trozos y pisoteando lo que había sido dejado con sus pies. Suponemos que eso también lo hacía, lo de los pies, las grandes patas, lo suponemos del oso, sus grandes patas. Pero de este se dice, se recalca, se remarca. Añade el profeta, era diferente de todas las bestias que la precedieron y tenía 10 cuernos. ¿Qué bestia era esta? ¿Qué vino después del imperio de Alejandro Magno en toda esa zona? Pues cogemos los libros de historia y vemos que después del imperio de Alejandro, el que vino fue el imperio romano. Por eso se dice, es completamente distinto de las otras bestias. Y efectivamente, por su constitución, por su forma de gobernarse, era distinto. Bien, los dientes de hierro, su fuerza. Estaba considerando los cuernos cuando otro cuerno apareció, uno pequeño, que salió entre ellos. 3 de los cuernos originales fueron arrancados delante de él. Tenía ojos como ojos humanos. Tenía ojos como ojos humanos en este cuerno y una boca que hablaba arrogantemente. ¿Cuál es el 10º cuerno? Porque los cuernos
Nos dirá el Apocalipsis que son reyes, ¿eh? Y se habla de una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿eh? ¿Quién fue el 10º del Imperio Romano? El 10º emperador fue Tito, que fue el que destruyó Jerusalén. Qué curioso, qué curioso. Sin embargo, hago aquí notar una cosa apasionante. Una bestia con 10 cuernos. ¿Cuándo se va a volver a repetir eso en la Biblia? Daniel fue escrito hacia, digámoslo así, un poco hacia el final del Antiguo Testamento, no del todo, porque hemos dicho que es del siglo VI antes de Cristo, pero bueno, desde la época de Abraham sí que parece ya que está más hacia el final. Pues bien, hacia el final, aunque le quedaba una parte. Pues bien, en el último libro de la Biblia, otro profeta, Juan, volverá a hablar de una bestia, pero esta vez futura. De nuevo, habla al final, aunque todavía quede un tiempo, ¿eh? Fijaos el paralelismo. Aquí Dios lo hace claramente. Habla de una bestia de 10 cuernos, 10 reyes, que será el imperio romano, y San Juan nos habla de una bestia que vendrá más adelante, pero usa la misma expresión que Daniel, como si dijera: fijaos las explicaciones que da el ángel a las 4 bestias para que entendáis la profecía del Apocalipsis. No solamente por los 10 cuernos, sino también por las características que tiene la primera bestia. En el Apocalipsis pues se dirá, a ver que lo busque un segundito, aquí está. Decía, y la bestia, la primera bestia que vendrá algún día en el futuro, al fin de los tiempos, y la bestia que vi era como un leopardo, sus pies eran como de oso, y su boca como la boca de un león. Podría continuar explicando esta bestia del Apocalipsis. Lo he hecho en otra charla, ¿eh? De hecho le dediqué 2 charlas. Pero ahora me quiero centrar en las bestias de Daniel. ¿Y por qué? Porque en la medida en que comprendamos bien la enseñanza bíblica sobre las 4 bestias, comprenderemos mejor también el Apocalipsis. Será un gran estado esa primera bestia. Dice que habrá 2 bestias, una después de la otra. No es por lo tanto una persona, aunque el gobernante, que es cabeza de esa primera bestia del Apocalipsis, en el fondo es la bestia, pero es un estado. Ahora mismo veo esa bestia en el mundo, ahora mismo no. La aparición de la bestia es algo claro, patente, no es algo oculto. Hay algunos con un poco de desconocimiento bíblico que dicen, no, la bestia es, yo qué sé, Internet, los medios de comunicación, un club de millonarios que juegan a dirigir el mundo. No. La bestia es un reino que conquista. Así fue con las 4 bestias de Daniel, así es con las 2 bestias de San Juan en el Apocalipsis. De manera que no hay que preocuparse. Tanto los textos de Daniel como los de San Juan están para que reconozcamos a las bestias cuando lleguen. Y entonces no nos preocupemos, ya está todo previsto. Dios nos protege, Dios nos ayuda y Dios nos dice qué va a pasar después. En el caso de las bestias del Apocalipsis está muy claro. Y al final es el triunfo de Dios, pero ya se nos advierte que habrá mártires, etc. No hay que preocuparse. Cuando reconozcamos, o la generación que le toque, reconozca la actualidad en la Biblia, sabrán lo que tienen que hacer. Hasta entonces no hay que romperse la cabeza. Será algo patente. Es como cuando vino el Mesías. Pues fue algo patente, como un sol que de pronto amanece y con su luz lo ilumina todo.
Pero cuando nos rompemos la cabeza, cuando algunos de la Biblia hacen numerología, cábalas, la cábala es una herejía judía. No hay nada que aprender de la cábala. La cábala es una herejía judía. Pues cuando empezamos no a leer el texto en oración, sino a hacer números y más números y más números, tratando de buscar códigos secretos, mensajes secretos, estamos errando. Todo es de otra manera en esta literatura profética. ¿Cómo conocer bien a los profetas? Lee en la oración a los profetas. Como te desvíes por caminos retorcidos, complicados, te vas a extraviar. La cábala, por ejemplo. Ya no digamos nada, libros a veces de grandes ventas, de códigos secretos en la Biblia, con números, con programas de ordenador que descubren cosas, nada. Ese no es el camino de Dios. Nos va a entregar un mensaje que solamente se puede interpretar con ordenadores. No, el mensaje que entregó Dios se interpreta, se desvela pidiéndole al Señor en la oración, meditando sus palabras, reverenciando esas palabras, pidiendo la ayuda al Espíritu Santo. Ese sí. Y tanta gente tan buena que he descubierto, evangélicos, ortodoxos, monjes, eremitas, madres de familia, de gran vida interior, les escucho y dices, mira, han descubierto esto que nunca se me había ocurrido a mí. Qué bonito mensaje nos da Dios para el tiempo de tribulación. ¡Hala! Hay que compadecer a aquellos que vivieron bajo la cuarta bestia. Terrible, espantosa. Nosotros vemos las estatuas romanas, los mosaicos, las obras públicas. No vemos las masas de miles de esclavos viviendo con lo mínimo. Esa gente no podía ahorrar nada, trabajando bajo un sol sin piedad o bajo un frío y una lluvia que no acababan, durmiendo donde les dijeran y comiendo lo que les dijeran. No eran libres, es decir, tenían que comer lo que les dieran, y así sería la próxima semana, el próximo mes y los siguientes años hasta que murieran, porque el dueño tampoco tenía interés en que llegaran a la ancianidad. Era una masa que se usaba y que si morían cuando ya no podían trabajar, pues mucho mejor. Por eso lo que se dice, vi una cuarta bestia terrible y espantosa. Vemos la expansión del Imperio Romano en un mapa. No vemos los miles, decenas de miles de muertos en cada reino, zona que conquistó el Imperio Romano. Hombres libres que de pronto se vieron subyugados ante unos gobernantes que no eran suyos y que lo que buscaban eran los impuestos y conseguir esclavos en el momento de la conquista para venderlos. Pero fijaros un detalle. Estaba considerando los cuernos cuando otro cuerno apareció, un pequeño cuerno entre ellos. Es curioso. Se dice que se le concedió una boca que hablaba arrogantemente. Esto va a ser repetido en el Apocalipsis. Sí, hay 7 cabezas que son 7 reyes, 10 cuernos que son 7 gobernantes, cada uno en su tiempo. Pero uno de ellos es el hombre de la iniquidad. Uno de ellos es el que tiene como número el 666. Es el anticristo. También San Juan nos habla de él en una carta.
Bueno, si hay una bestia que es mucho peor que las anteriores, que es la cuarta, leyendo la Biblia vemos que hay una bestia en el futuro, en el Apocalipsis, que será todavía peor que la cuarta bestia. La primera y segunda bestia del Apocalipsis serán peores que la cuarta. Hay reyes que son crueles en esa figura colosal que es la bestia. Pues bien, entre esos 10 cuernos habrá uno, el que se dice que hablará arrogantemente. El Apocalipsis explica más qué es esto de hablar arrogantemente. Se considerará Dios, se sentará en el trono de Dios, hará la guerra a los santos, pedirá la idolatría, etc. El anticristo. Reyes, pues uno será mucho peor. Y aquí en Daniel ya está prefigurado eso. A lo mejor, eso no lo sabemos, hubo algún rey, lo llamaban en ese momento emperador, de esta cuarta bestia, en el que se aplicaba esto que dice el profeta Daniel, aunque se aplique mucho más en el anticristo. O a lo mejor no, esa parte quedó sin cumplirse porque era una profecía para más lejos. No tiene mucha importancia porque al final lo que importa es el mensaje, que al final sí que habrá un gobernante, que entonces comprenderemos por qué es todo lo contrario a Cristo. Un gobernante de tal maldad que el Apocalipsis lo señala, sin decir el nombre, pero nos da una forma de identificarlo. El 666, el que tenga sabiduría que lo calcule porque es número de hombre. Aquí, como he dicho antes, con las bestias, cuando llegue lo sabremos. Hasta entonces no tiene sentido darle vueltas y más vueltas. No tiene ningún sentido porque he leído yo tantas interpretaciones. La más extendida es que 666 es Nerón, poniendo un número a cada letra de su nombre. No es verdad, no es verdad. Tengo una charla larga hablando de ese tema. No es cierto. Aunque lo digan en muchos lugares, hay artículos muy buenos que dicen, se ha extendido por todas partes esto, pero no, en realidad Nerón no es el número 666, ni tampoco Nerón emperador, ni tampoco Nerón César. Ya si tomas muchas palabras muy escogidas, acabas teniendo el 666, pero hay que escoger de un modo muy arbitrario. Conocer bien la literatura apocalíptica nos evita el caer en un, vamos a decirlo así, iluminismo equivocado sobre el Apocalipsis. Hay gente que, entendiendo mal la Biblia, ve el comienzo del Apocalipsis en cualquier tontería. Bien. Ya hemos hablado de las 4 bestias, aunque estaréis un poquito cansados porque he hablado 49 minutos, no es poco. Este es el momento justo para ir a otro pasaje muy conocido de Daniel. Lo dejaría para otra charla, pero es que viene tan en continuación de lo que acabo de decir, encaja tan bien que lo voy a leer. Dice el profeta Daniel: el rey había visto una visión en sueños. Y entonces le dijo el profeta, porque el profeta, claro, tenía mensajes de Dios. Tú estabas viendo, oh rey, y entonces apareció una gran estatua. La estatua era inmensa, su brillo extraordinario, estaba de pie ante ti y su apariencia era terrible. La cabeza de esa estatua era de fino oro, su pecho y brazos de plata, su sección media
y las medias, dice medias, estuve mirando esta palabra concretamente en el texto original, su sección media y las medias de bronce, sus piernas de oro y sus pies partes de hierro y parte de barro. Voy a saltarme desde el versículo 34 hasta el 36 para no alargarme más, porque esto es lo que quería explicar ahora. Iba a decir, esto es lo esencial, pero no, todo es importante en la Biblia, pero a veces en una charla hay que escoger. Sigo en el versículo 36. Este era el sueño, ahora diremos al rey su interpretación. Tú, oh rey, rey de reyes, a quien el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, the might, the power and the might, pone aquí. Bien, poder. Y la gloria. Aquí hago un inciso. Fijaos que le llama rey de reyes. Y le dice que se le ha dado el poder, la fuerza y la gloria. Habrá un rey que verdaderamente será rey de reyes y de un modo pleno se le darán estas cosas. Pero es verdad, esto es verdad. Por concesión de Dios, que pudo ser pura permisión, no porque Dios realmente lo quisiera, a veces Dios permite el mal. Este hombre no solamente era rey, sino que era rey de reyes, tenía reyes vasallos. Y se le había dado a quien el Dios del cielo, y esto lo dice un profeta, le ha dado el reino. ¿Cuál? El de Babilonia. El poder, la fuerza y la gloria. Siempre que veamos un gobernante, pensemos que lo que tenga se le ha dado, aunque solamente sea por permisión. Continúa el profeta. En cuya mano, el del rey de reyes, él, Dios, le ha dado seres humanos, donde quiera que vivan, los animales salvajes del campo y los pájaros del cielo, a quien él ha establecido como dominador de todos ellos. Ciertamente el rey, este rey de ese imperio, era señor de las vidas. Y también de los animales salvajes del campo. Él era el que podía cazarlos con toda libertad y poner restricciones, como han hecho muchos reyes a lo largo de la historia, reyes muy aficionados a la caza. Y los pájaros del aire. Aquí se ve claro que este hombre era arquero y cazaba, y dice, bueno, tienes dominio hasta sobre los aves del aire, pero claro, el dominio sobre los humanos muy grande, sobre los animales de la tierra muy grande, pero no tanto, y sobre los pájaros sí, pero menos. El poder del rey tenía sus limitaciones. Aún así lo elogia, aunque lo elogia con la verdad. El elogio no puede ir más allá de la verdad. Pero ya se ve que es un rey que exige alabanza. Nunca se dirigirá ningún profeta a un rey de Judá en estos términos. Nunca. Si aquí lo hace es porque el otro lo exigía. No era un rey de la alianza. No era un rey nacido en un pueblo adorador de Dios. Aquí vemos la diferencia. El gobernante pagano exige para sí alabanza. Bien, el profeta se la da, mientras no mienta, mientras no le idolatre, todo lo que ha dicho es verdad. Entonces le dice, después de varias líneas de alabanza, lo cual
nos demuestra cómo era esa corte, cómo era ese reino, cómo era ese rey. Esto vale por una explicación. Pues bien, después de esa alabanza le dice, tú eres la cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y todavía un tercer reino de bronce, que reinará sobre toda la tierra de esa zona, el segundo reino era el persa, y el tercer reino era el de Alejandro. Por eso dice que gobernará sobre toda la tierra. Sí, va a llegar mucho más lejos, hasta los confines de lo que entonces consideraban la tierra. No sabían que había más allá de la India, pero sabían que había un reino llamado India. Habrá un cuarto reino, fuerte como el oro, como el hierro. Y así como el hierro quebranta y tritura todo, quebrantará y triturará todos estos. Así fue. El Imperio Romano conquistó las zonas de estos reinos y parte del de Alejandro. Como tú viste los pies y los dedos, que parte eran de arcilla de alfarero y parte de oro, así será dividido el reino. Pero algo de la fuerza del hierro habrá en él. Como viste que estaba mezclado el hierro con el barro. Fijaos que de nuevo la visión de las cuatro bestias se nos da ahora como una figura gigantesca, como una estatua en la que la cabeza es de oro, hay otra parte de plata, otra de bronce y otra de hierro, pero de hierro mezclado con barro. Así será la historia. A veces nos gustaría que hubiera profecías detalladísimas. El rey llegará en este año y será depuesto en este año. El reino conquistará esta zona y no. Las profecías de la Biblia son así, Alguna vez Dios le dijo a alguna persona algo más concreto para su vida, para su existencia. Sí, Dios lo puede hacer. Y a veces lo hizo. Pero normalmente lo que Dios les da a conocer a los profetas son cosas como estas. Podemos leer desde Samuel e incluso antes. Las profecías que interesan a todo el mundo, a los cristianos y a los judíos en esta época, son así. Aunque nosotros desearíamos profecías del tipo: vas a morir cuando tengas 74 años de edad y vas a morir de esto. Cosas así. Pero es Dios el que desvela un poquito el futuro y lo hace como quiere. Fijémonos que aquí está haciendo una gradación. No todo da lo mismo. No. Hay reinos que son de oro, otros de plata, otros de bronce, otros muy fuertes. El Imperio Romano era oro, pero había barro. Es decir, el Imperio Romano era fortísimo, no había ningún reino que se pudiera enfrentar a él. Ahora bien, ¿cuántas veces se enfrentó a sí mismo? Las guerras civiles continuas. Porque en sí mismo estaba el hierro y el barro. Interesante. Y esto para todos los gobernantes de la tierra es una enseñanza. Lo mismo que hay estados que pueden ser oro, plata, también hay gobernantes que son oro, plata. De hecho, aquí el profeta le dice: tú eres la cabeza de oro. Por malo que fuera ese rey, fue el que les permitió el retornar. Fue el que fue humano con sus propios ciudadanos, súbditos. Con todos sus defectos, fue más humano que los que le siguieron.
e incluso que los asirios que le precedieron. Lo mismo sucede ahora, ¿eh? Sé que todos dicen, todos los políticos dan lo mismo, siempre todo igual, no hay nada que hacer. Bueno, hay algunos que son oro, otros son plata, son bronce. La Iglesia no es la que os lo va a decir. Estas cosas de a quién hay que elegir tienen que ser cada uno en conciencia, que lo medite bien, puede pedir consejo a otros laicos y después votar a quien uno crea conveniente. Yo no voy a decir a quién hay que votar, ¿eh? Pero unos son oro, otros son plata, otros son... Me acuerdo que me decía un lector mío, usted siempre ha atacado fuertemente a la Unión Soviética y al comunismo. No le he visto atacar de igual manera las dictaduras latinoamericanas, las dictaduras de Argentina, de Chile. Yo le dije, no, torturar, matar, el hacer desaparecer a alguien, eso es pecado. Se haga a favor del comunismo o se haga contra el comunismo. Lo que es ilícito es ilícito. Sea una dictadura de derechas o sea de izquierdas. Ahora bien, no podemos comparar la Unión Soviética de Stalin con las dictaduras militares de Argentina o de Chile. No podemos. La Alemania de Hitler, siempre lo he dicho, es espantosa, horrible. Pero claro, entre vivir en el estado totalitario de Stalin o vivir en una mayor libertad dentro de un estado fascista, como era el de Hitler, es verdad que también hay diferencias. Por supuesto que al que le mató uno y otro, para él se acabó todo. Pero aún así, globalmente considerado, no da lo mismo. No da lo mismo. No era lo mismo vivir bajo el régimen de Pol Pot. Me parece que asesinó a una cuarta parte de su población, de su propia población, que vivir en la Italia de Mussolini. Oro, plata, bronce. La Iglesia no se mete en las particularidades opinables de cualquier estado, de cualquier régimen. La Iglesia lo que dice, esto no es lícito, esto está mal, esto no puedes hacerlo. La Iglesia habla en positivo, preocúpate de los pobres, preocúpate de los que no tienen nada. Aunque no te hagan manifestaciones, aunque no tengan poder reivindicativo, no te olvides de los más necesitados, haz todo lo que puedas por ellos. Cuánta enseñanza hay en esta estatua, de oro, plata, bronce, hierro y barro. Son 4 fases históricas, lo dice el profeta. Ahora bien, también hay otra interpretación que le podemos dar a este pasaje, y es que dentro de un mismo estado a veces están todas estas cosas, el barro, el hierro, el oro. Es verdad que globalmente a veces un reino es oro. Ha habido estados, reinos que dices han gozado de paz, de prosperidad, han sido cada vez mejores para sus propios ciudadanos. Pero muchas veces lo que hay es mezcla. Y dentro de un mismo estado, pues tenemos estas cosas. Lo que hay que lograr es que los metales más nobles estén en las zonas donde pueden ejercer bien. Nadie pone el oro para ser pisado. Los más inteligentes y buenos, los más prudentes y llenos de la ciencia de Dios, que nos gobiernen. El oro. A
Habría que poner lo mejor en la cabeza y después ya ir poniendo, según lo que uno tenga, más hacia abajo. Bien. El profeta le dice al rey, y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Él quebrantará todos estos reinos y los llevará a un final y se mantendrá en pie para siempre. Después del Imperio Romano, dice esto, y en los días de estos reinos, habla de un nuevo reino que nunca ya pasará. ¿A qué se está refiriendo? Al reino de Dios. Porque en los tiempos de esta cuarta bestia fue cuando vino el reino de Dios al mundo. Claro, un reino que ya no era material, que ya no ambicionaba territorios para pedir impuestos, no. Era un reino totalmente distinto y que permanecerá. Y que, dice esa frase curiosa, quebrantará esos reinos y los llevará a un final. Es decir, hasta entonces no estaba el reino de Dios, solamente veían esas realidades humanas y para aquellos hombres sin Dios era lo más grande. Como vemos también ahora algunos ateos, que para ellos lo humano es lo más grande, sea el patriotismo o sean otros temas. No, a partir de ahora el reino de Dios. Y el territorio de estos reinos le fue entregado a ese nuevo reino. Si bien hay zonas del reino, de estos reinos que todavía hay cristianos, pero todavía no son enteramente cristianos. Dice una cosa más. Fijaos que cada detalle tiene importancia. Como viste que una piedra fue cortada de la montaña, no por manos, y que quebrantó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha informado al rey lo que habrá después. El reino es cierto y su interpretación digna de fe. Fue cortada una piedra de la montaña, pequeñita, que va a quebrantar esta figura. Esa piedra es Cristo. Jesucristo hablará de sí mismo como piedra varias veces, no solo cuando hable de la piedra angular, sino también como la piedra que aplasta aquello sobre lo que cae. Sí. Toda esa idolatría del Estado se acabó. Ahora hay algo mucho más grande, mucho más noble. Ya no hay ninguna necesidad de ser un héroe en la guerra, matando a otros pueblos. Es todo lo que pensaban los héroes griegos, los héroes romanos. Ahora hay el reino de Dios. El reino de Dios. Esta imagen de la figura con oro, también podemos aplicarla a la Iglesia de Dios. Qué duda cabe que al comienzo, con la gracia tan fresca, con la acción del Espíritu Santo tan patente, milagros, había profetas, fue una etapa de oro. Después el amor se fue enfriando y pasó a una etapa de plata, llegando a una etapa de verdadero barro en sus peores momentos medievales. Sí, también podemos aplicarla parcialmente a la Iglesia de Dios.
porque no va a encajar al 100% las fases de esos imperios con las de la Iglesia de Dios. Podría haberlo hecho, pero claro, no hay un determinismo. La historia de los pueblos, de todos los pueblos, no tiene que pasar por 4 o 5 fases y de esta manera. No, con el libre albedrío, cada pueblo tiene su historia. En este momento histórico, concretamente, fue así. Del Apocalipsis no se dice que va a haber 4 reinos como 4 bestias, no. También es distinto, son 2. Y las 2 son casi igual de malas. En este momento hubo 4 fases, 4 reinos. En la Iglesia de Dios, no. Podemos decir que hubo 4 fases, pero después las cosas se regeneran, se reforman, y otra vez de lo que es barro, en el que se mantiene el hierro de la palabra de Dios, el hierro de la santidad que viene del Espíritu Santo, las cosas vuelven a empezar, vuelven a rehacerse, vuelven a reformarse. ¿Hay momentos de la historia en que hay más barro? Sí, y hay momentos de la historia en que hay más oro. Pero hay más cosas, no solamente hay oro y barro, hay plata y hay bronce. Y también el modo en que estén mezcladas. Se dice que el barro está mezclado con el hierro. También el oro puede formar aleación menos noble o partes y partes. Así sucede con la Iglesia de Dios. Así sucede con cada persona. Así sucede con cada persona. A veces somos mezcla de cosas buenas y cosas malas. A veces, en nuestra historia ha habido épocas de oro, ardientes del amor a Dios, y épocas en que hemos caído al suelo, como Nabucodonosor, cuando cayó sobre la hierba del campo y vivió bajo la intemperie. Como veis, esta figura literaria de esta estatua con estos materiales se puede aplicar poéticamente y con toda verdad a muchas realidades. Bueno, yo creo que acabo aquí. No seamos duros con el nuevo pueblo de Dios, con las iglesias de Dios. Ahora, como en el pasado, hay oro, plata, bronce, hierro y barro. Tratemos de construir, tratemos de fijarnos en lo positivo. Todo el mundo piensa, no, esto es el final, es que esto no se ha visto nunca. No, tranquilo, se ha visto en el pasado. Se ha visto en el pasado. Ten fe en que Dios no abandona su reino. Podrán venir bestias, ataques. Dios no abandona a su reino en la tierra. Estamos en medio de reinos humanos que no entienden nada a veces del Evangelio. Y a veces aparece alguna bestia, o 2 bestias a la vez. Fue el caso de la Unión Soviética y de la Alemania de Hitler. Tranquilos. Peor que el exilio, peor que te hagan salir de tu casa, te lleven a una tierra extranjera sin nada. Cuando hice mi última charla sobre el exilio de Babilonia, me conmovió un comentario de una mujer venezolana que tuvo que salir de su tierra con nada. A veces podemos sentir una gran pena por los judíos que en el siglo VI fueron enviados hacia Babilonia. Pero ¿acaso ahora no hay decenas de miles de personas? Ahora, durante la guerra de Ucrania, millones de personas que salen sin nada, con una mochila, con una maleta, con ruedas, y a volver a empezar. La realidad del exilio la vivieron los judíos amarguísima, pero también la viven ahora millones de personas. Cuando estoy escribiendo esto,
el exilio, deportación, como lo queramos llamar, está afectando a millones. ¡Qué experiencia! Leer esos pasajes de la Biblia referidos a esta etapa dan consuelo, dan consuelo. La experiencia del exilio, la experiencia de tener que salir sin nada. Que Dios nos ayude, que Dios nos proteja. Señor, ayuda a todas esas personas que sufren. Uno puede ser pobre o enfermo, pero tiene su casa, con su familia. Perder la casa, la ciudad donde uno siempre ha vivido, es triste. Señor, ayúdales, ayúdales, protégelos. Nada más. Ha sido una larga reflexión sobre las 4 bestias del profeta Daniel. Mucha paciencia habéis tenido escuchándome, mucha paciencia. No quería hablar tanto rato, pensaba que con media hora tendría suficiente. A veces digo, ¿quién me escuchará hasta el final? Mucho interés por las Sagradas Escrituras tienen que tener. He hablado, es un modo de que vosotros reflexionéis. Me refiero, si estuvierais aquí junto a mí, sería un diálogo. Aportaríais vuestros pensamientos, yo os daría mi opinión, os escucharía, nos enriqueceríamos. Dado que no es posible ese diálogo, que yo lo practico siempre que puedo, cuando paseo, cuando quedo a comer con alguien. En mi parroquia, por supuesto que lo hacíamos, reunirnos en círculo a hablar de la Biblia. El escucharme es un modo de reflexionar, por lo tanto. Mis pobres palabras sirven para que vosotros penséis sobre el texto y si os ocurran otras cosas. No tenéis por qué estar de acuerdo en todo conmigo, para nada. Yo me puedo equivocar, claro está. Aunque trato de hablar de lo que estoy muy seguro, no se puede excluir que no vea mis propios errores. Pero mientras lo que intentemos sea reflexionar sobre la Escritura santa, sagrada, salida de la boca de Dios, es una buena acción, aunque sea a través de un pobre cura como yo que os habla. Pero en el fondo vosotros sois los que pensáis, repensáis cada línea salida de la boca de Dios. La gente pierde tanto tiempo escuchando programas del corazón, riñas entre tertulianos sobre la vida de los famosos, pérdida total de tiempo. Nada más apasionante que la Biblia, nada más fructífero, nada más. Hasta pronto a todos.